le adelantaba, ya le adelantaba a usted que tenemos como invitado especial al senador Israel Zamora Guzmán, vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y tengo entendido también que es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, y le agradezco mucho que se enlace para hablar sin censura. Senador, muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? No sé si me escuchas bien. Correctamente, sí te escucho. Pues muchas gracias, Vicente. Muy contento de estar contigo y tu gran auditorio. Gracias, senador. ¿Cómo ves este injerencismo del embajador de Estados Unidos en México, aprovechando que eres secretario en la Comisión de Relaciones para América del Norte? El presidente es tajante, es imprudente, dice Ken Salazar, y bueno, quiero escuchar tu opinión. Pues mira, Vicente, dicen que en geopolítica y sobre todo en diplomacia las formas son fondo. Y lo primero que me llama la atención de lo que publicó el embajador Kenneth Salazar fue que todo lo hace a título personal, ¿no? Eso nos llama mucho la atención porque aunque sí es efectivamente la voz de Estados Unidos, llama la atención de que en el documento jamás se refiere de manera institucional a la posición de Estados Unidos, y eso habla de que tal vez no algún cuidado que quisieron tener en esta declaración el gobierno de Estados Unidos. Evidentemente es muy lamentable. Coincidimos perfectamente con el presidente de la República, estimamos que fue una equivocación haberlo hecho de esta manera y creemos que es un acto de injerencia en un tema que además, como tú sabes, ha sido muy polémico en nuestro país, que fue motivo incluso decisivo, incluso un factor decisivo para que muchos electores votaran el Plan C, ¿no? Era una de las reformas que más se anunciaba en las plazas públicas en donde estuvimos con la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, es evidente que este acto tiene la finalidad de mermar la legitimidad de esta reforma, algo que nosotros consideramos que la legitimidad se la da el pueblo mexicano. Y yo he venido denunciando, Vicente, desde hace más de prácticamente en la semana en que se dieron los resultados de la elección. Esto era parte de una estrategia de la oposición y de no solo de los partidos que se encuentran en la oposición, que muchas veces obedecen a intereses conservadores. Y estos intereses conservadores yo he denunciado tanto en tribuna, en artículos que he hecho para algunos periódicos, que es una estrategia que lo que busca es deslegitimar el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y la estrategia consistía primero en decir que hay una sobrerepresentación, digamos, echaron en un mismo saco la sobrerepresentación que no existe, que no tiene fundamento constitucional y legal, y también el tema de la reforma judicial, que dicen muchos, ellos sin sustento también, que según afectaría los derechos del personal del Poder Judicial de la Federación, de los jueces, magistrados y de los ministros. Y esto es una estrategia en virtud de que en las elecciones por la vía democrática fueron apaleados el día 2 de junio, y como no les queda más, recurren a estas estrategias, y ahorita lo vemos a través de el embajador Kenneth Salazar, de Ken Salazar, pero espérate la próxima semana y espérate a finales de septiembre, a mediados de octubre, y vas a ver cómo van a recurrir a organismos internacionales para decir estas dos cosas que yo estoy sosteniendo, que hay una supuesta sobrerepresentación y que esta reforma judicial violenta los derechos y pone en peligro el Estado de Derecho en México, lo cual es una estrategia falaz, repito, que yo he venido denunciando y que se ha ido cumpliendo según hemos visto. Y ya entrándole al tema del embajador, pues me llama mucho la atención que haga este tipo de declaraciones sobre una reforma que lo que busca es fortalecer la autonomía, la independencia y sobre todo eliminar la corrupción del Poder Judicial. Y llama la atención en el contexto que está viviendo Estados Unidos. Yo recuerdo y tengo muy presente una declaración del expresidente Donald Trump, que por cierto, afortunada o desafortunadamente para nuestro país, no lo sé, creo que va a ganar las elecciones, denunciaba
al Poder Judicial de los Estados Unidos como un Poder Judicial corrupto. Eso no lo digo yo, lo dice el propio presidente Donald Trump desde junio, en donde dice que el sistema judicial de Estados Unidos es utilizado igual para responder a intereses de un cierto grupo y que no necesariamente imparten justicia. Entonces, bajo ese contexto, me parece que no hay elementos ya entrándole a la reforma, a las modificaciones que se hicieron en el dictamen que se presentó justo hace 8 días ya por parte de los integrantes del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Y si tú lo analizas, y cualquiera que pueda hacer un análisis objetivo del contenido de esa reforma se va a dar cuenta que en ninguna manera se vulnera la autonomía del Poder Judicial, que de ninguna manera se deja, ¿no?, como muchos han argumentado, en facultad del Ejecutivo la manipulación de la justicia o de la administración de justicia en nuestro país. Entonces, en resumen, pues creo que no tienen sustento sus declaraciones, creo que obedecen a intereses particulares, porque también se da en el contexto, no hay que quitarlo y hay que traerlo a relieve, el hecho de que se da a unos cuantos días de que el presidente presentara también una denuncia pública y además por las vías institucionales del financiamiento que ha dado la Embajada de Estados Unidos a grupos opositores al gobierno y que de manera velada financian el acceso a medios para difundir una posición contraria a la de un gobierno democrático. Y eso ya también es lamentable. Entonces, se vino la respuesta diciendo que desde inicios de este año ya no se iba a dar financiamiento, pero hay que decirlo, estuvieron financiando prácticamente todos los 5 años, los primeros 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel, a grupos que la finalidad que tenían era incidir también en los resultados electorales. Entonces, en ese contexto es en el que hay que tener esta declaración, repito, que desde el texto llama mucho la atención que le haga título personal. Y cuando yo le estaba leyendo, Vicente, quiero decirte como anécdota que me llamó mucho la atención que hiciera mención que había estado en Irak y en Afganistán, ¿no? Porque eso no sé si es para respaldar la injerencia, o sea, que es como una costumbre, o más bien como una cuestión de para sostener lo que iba a decir. Entonces me llamó mucho la atención también eso, que haya traído a colación sus antecedentes en países en donde Estados Unidos no necesariamente llevó justicia.